por el interior. Por la mañana me voy a levantar. Dentro tiene que ser precioso, ¿no? Fíjate que poca gente hay ahora. Ahí está uno debajo de una planera. Ahí vamos estando.
De lejos se siente que esta pirámide es más alta que la pirámide de Keops. Esa altura es una altura falsa, pues la meseta misma, la base de la pirámide es más alta que la... Ya coño, que no poco ni de coña, ¿eh? Sí, John Ford. O de la gente que hay. No, que no. Que ya tenemos de moda. ¿Cuál vas a coger? La sushi. Esa tiene mucho dorado. Esa tiene mucho dorado. Ahí arriba tendrá buena vista él, el que hace las oraciones. Yo creo que subirá hasta Gozo, ya hasta Gozo. Aquí no tiene, por lo menos no se ve. Había como unas pirámides satélites al lado de cada pirámide. Son las pirámides de las mujeres, también de las hijas del faraón. En esta zona de las pirámides, en el año 1954, un arqueólogo egipcio que se llama Kamal el-Mallah, este señor descubrió un pozo. En este pozo descubrió dos barcas, eran las dos barcas solares que se usaban por el faraón para acompañar el sol así en la otra vida. Bueno, entonces abajo es el templo que estaba dedicado a la Esfinge, pues la Esfinge en la dinastía 18 se adoraba como un dios, es el dios Ra-Hor-Ajti, el dios que lo vimos cuando estuvimos en Abu Simbel. La Esfinge. Ahí arriba tendrá buena vista él, el que hace las oraciones. Yo creo que subirá hasta Gozo, ya hasta Gozo. Aquí no tiene, por lo menos no se ve. Nelson, una foto para la prensa. Ah. Pero de 8 o 10, o sea, 25, ya más o menos. Y ya aparte de esto, lo que queda es tirar fotos por ahí en concesión, vamos, tampoco... A ver, Ángel y Elena, mirad para la cámara. Hola.
Así, al unido, era tocaba la base de la figura, especialmente a las estatuas que estaban aquí colocadas en este sitio. Aquí en este lugar exactamente nos estábamos perdiendo en el sentido que estaba en las canasas. Así, por ejemplo, vemos el bloque que está aquí abajo. Así, el bloque exactamente está formando una parte de esta pared y otra parte de la otra pared que está a la derecha. Luego el que está arriba haciendo lo mismo, y luego hace que está delante de nosotros. Vas a encontrar que todo el templo está construido de la misma manera. Un primer plano. Ah, ya. Rápido.